Un agradecimiento especial a la Sociedad Dominicana en la parte administrativa. Ayer, por un accidente esos de la vida, se me fundió el computador con todas las conferencias y logramos reconstruirlas para poder estar presentándolas ahora. Entonces, el tema que me corresponde en este momento es el de hipertensión crónica en el embarazo. Esta tabla nos muestra básicamente lo que tenemos a hoy dentro de lo que son las clasificaciones de la hipertensión. Entonces, primero hacer llamada de atención sobre que ya desde el año 2003 está expresado lo que es el riesgo de tener las cifras de presión arterial no más allá de 140/90, sino incluso por encima de 120/80. Entonces, hay que tener en consideración que posiblemente, y como lo vemos aquí en la clasificación del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, en la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo y lo que está definido como hipertensión, es posible que estemos tal vez atrasados en términos de lo que nosotros debemos considerar también la hipertensión dentro del embarazo. Pero por ahora, todas las guías nos hablan de que los parámetros de clasificación de hipertensión o la definición está dada por el límite de 140/90 para hipertensión y de 160/110 para hipertensión severa. Aquí ya tenemos desde el 2017 el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana de Cardiología ya nos empiezan a decir cuáles son esos nuevos rangos de hipertensión, y es posible que debamos nosotros también tener en cuenta esos rangos para empezar a evaluar y a observar tal vez un poco más qué pasa con esas pacientes que cuando llegan al control prenatal o cuando nos llegan a una consulta preconcepcional, pues debamos evaluar. Una situación bastante importante, ayer hacía un llamado de atención con respecto a eso el doctor Mena en su conferencia, relacionada con hipertensión crónica también, es que partimos del hecho de que debemos tomar muy bien la presión arterial. No sé ustedes qué experiencia tengan, pero a veces incluso los residentes de ginecología obstetricia que tienen un Dinamap, que tienen un tensiómetro digital disponible, no saben tomar la presión arterial, y mucho menos los estudiantes de pregrado. Entonces, también es importante saber y cumplir bien esos criterios para tomar una buena presión arterial. La paciente debe estar sentada, al menos 5 a 10 minutos de descanso, no piernas cruzadas, ojalá no haya consumido alguna sustancia que pueda estar estimulando sistema cardiovascular. Y los parámetros de definición, entonces decimos que es hipertensión arterial sistólica cuando estamos por un valor mayor o igual a 140, o diastólica cuando estamos mayor o igual a 90. Esto debe tener, ojalá, dos mediciones, separadas al menos 4 horas cuando estamos hablando de una hipertensión que no es severa, pero al menos 15 minutos cuando estamos hablando de una hipertensión severa. Obviamente no podemos estar esperando que si una señora que le tomamos 170, 120 de presión arterial está con cefalea, visión borrosa, pues vayamos a tener que esperar los 15 minutos para empezar a intervenir. Entonces es importante tener en cuenta esta situación. Nos puede dar la dificultad, y como estamos hablando de hipertensión crónica, esta mañana decíamos que con la diabetes, la mitad de las pacientes diabéticas pregestacionales que nosotros identificamos a lo largo del embarazo se diagnostican en el embarazo, pero nosotros podemos tener también desde el punto de vista de hipertensión, de acuerdo a los cambios fisiológicos que tienen las pacientes, podemos retardar ese diagnóstico de la hipertensión arterial crónica. Y entonces, ¿cuál es el comportamiento? Estos son variables de lo que es la presión arterial durante el embarazo. Esto es, si este es el valor preconcepcional, esto es lo que va sucediendo en primer trimestre, segundo trimestre, llega más o menos hacia la mitad del segundo trimestre, es cuando disminuye en mayor proporción esa presión arterial, incluso pudiera disminuir casi hasta 15 a 20 milímetros de mercurio del valor de referencia previo.
para luego en el tercer trimestre volver cerca de los valores que se tenían pregestacionalmente. Hay otras variables que también nosotros debemos tener en cuenta en estas pacientes. Desde el punto de vista cardiovascular, hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay aumento del gasto cardíaco y la disminución de la resistencia periférica, que es la que está básicamente dando esa disminución de la presión arterial. Aquí en esta gráfica vemos lo que es el comportamiento, en esta de aquí enseguida, lo que es el comportamiento de las pacientes que no tienen hipertensión, de las pacientes que tienen hipertensión sin preeclampsia y de las pacientes que tienen hipertensión con preeclampsia. Y el comportamiento es exactamente el mismo. O sea, hay una disminución con respecto al principio del embarazo que llega más o menos a su disminución máxima alrededor de la semana 20-22 para luego volver a los niveles. Entonces nos puede suceder que esa paciente que llega en ese momento le podemos tomar una presión 125, 120, 75, 120, 80 y lo que estamos enfrentando es una paciente que era hipertensa y que está disminuyendo desde el punto de vista fisiológico esa resistencia vascular. Entonces debemos estar muy pendientes de esas situaciones para que no se nos pase el diagnóstico de hipertensión arterial. Ahora, esta tablita que está bien chiquita son las recomendaciones que hace la Asociación Internacional para el Estudio de la Hipertensión durante el Embarazo, que son publicadas en el año 2021, y voy a hacer especial referencia a lo que tiene que ver con el embarazo o la valoración de la paciente antes de las 20 semanas. Entonces nos dice que cuando nosotros tenemos una paciente por debajo de las 20 semanas que tiene las cifras de presión arterial mencionadas, ¿cierto? Vamos a hablar de que se trata de una hipertensión arterial crónica, bien sea esencial, en donde no tenemos una causa específica de diagnóstico, y secundaria, si tenemos ya evidenciada alguna patología o alguna enfermedad que nos va a producir la hipertensión. Hay otras dentro de las denominaciones que está la hipertensión de bata blanca, que mañana va a haber una conferencia específicamente sobre el tema, y la hipertensión enmascarada. Y el otro tema para ver aquí es otra parte de la clasificación en donde dice cómo se define la hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada, y es aquella paciente que teniendo diagnóstico de una hipertensión arterial crónica va a desarrollar de nuevo una proteinuria o puede presentar cualquier otra disfunción de órgano blanco, y además hay alteración de la disfunción uteroplacentaria, que puede ser expresada por los marcadores angiogénicos, por la alteración de la relación de los marcadores angiogénicos para poder hacer ese diagnóstico. Entonces, ¿qué sucede con la hipertensión arterial crónica? O sea, ¿cuáles son los parámetros o los riesgos que nosotros tenemos con estas pacientes? Entonces, desde el punto de vista materno, entonces vamos a ver que hay un incremento, el OR de la hipertensión para preeclampsia, más o menos 5.4 para el desarrollo de preeclampsia, para que se presente complicaciones graves como el síndrome HELP, 3, que terminen en cesárea 1.87, que haya hemorragia posparto 1.46 y en una mortalidad materna global 4.8. ¿Ya? Definitivamente desde el punto de vista materno tenemos unos riesgos muy importantes, pero no solamente son maternos, también tenemos riesgos perinatales. Y entonces podemos ver que se aumenta la mortalidad intrauterina. Aquí hacen en este metaanálisis que hacen de valoración con millones de pacientes valoradas y con diagnóstico de hipertensión, con miles de pacientes con diagnósticos de hipertensión. Entonces, con respecto a la raza, es mucho más probable que las pacientes blancas tengan muerte intrauterino que las pacientes de color. También se aumenta la probabilidad de parto pretérmino, bien sea médicamente o no sea, o sea espontáneo, pero fíjense en la mención que hacía ahora la doctora Ana, en términos de que cuando nosotros vemos la proporción o el riesgo de parto indicado médicamente, la preeclampsia, los trastornos hipertensivos y la hipertensión crónica en específico, pues aumenta esa probabilidad de riesgo. Otro de los temas que nos importan mucho con las consecuencias perinatales es la presencia de pequeños para la edad gestacional. Hay un aumento también significativo, el bajo peso al nacer, los ingresos a unidades de cuidado intensivo, la muerte neonatal y la muerte perinatal.
Entonces viene la inquietud de qué vamos a hacer con esas pacientes que le hacemos el diagnóstico de la hipertensión arterial crónica. Y voy a empezar hablando un poco o mencionando un poco de lo que tiene que ver con la seguridad de los medicamentos antihipertensivos. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos antihipertensivos que nosotros pudiéramos utilizar o evitar en estas pacientes? En primera instancia, debemos evitar los medicamentos antagonistas de la enzima convertidora de la angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina, porque se asocian a mayor frecuencia de anormalidades, en especial las que tienen que ver con sistema urinario, agenesia renal, que posteriormente también puede complicarse con alteraciones de funcionamiento. ¿Cuáles no aumentan el riesgo? Entonces, ¿cuáles sí podemos usar de forma tranquila? Bloqueadores de canales de calcio. El referente en este tema es la nifedipina. Los betabloqueadores, que el referente en este punto es el labetalol, y la alfametildopa, que tiene muchísimos años de historia en lo que tiene que ver con seguridad en las pacientes. Ustedes tienen la fortuna aquí en República Dominicana de contar con el labetalol por vía oral. Nosotros en Colombia no tenemos labetalol por vía oral, usamos nifedipina o alfametildopa como una segunda opción en estas pacientes hipertensas crónicas. Y si requerimos o no la terapia antihipertensiva en estas pacientes, entonces voy a tener, digamos, voy a presentar 3 artículos que probablemente son los que han hecho o nos han permitido tomar las decisiones con respecto a si usamos o no una terapia antihipertensiva en estas pacientes. Hasta hace relativamente pocos años, ¿sí?, alrededor de 2019-2020, la indicación de los medicamentos antihipertensivos en las diferentes guías era que solamente se usaban si teníamos pacientes con hipertensión severa. Entonces, aparecen ya en el año 2015 el estudio CHIPS, que es en donde cogen y comparan pacientes que se diagnostican con hipertensión, pero que clasifican con esa hipertensión leve a moderada, los clasifican con aquellas que están controladas de forma ajustada y otras que son levemente ajustadas. Aquellas que logramos tener con una presión arterial que está por debajo de 95 o aquellas que están por debajo de 90 y aquellas que pueden estar por debajo de 105. Entonces, cuando hacen el análisis de estas pacientes, encuentran que aquellas pacientes en las cuales se logra un control más ajustado, más estrecho, la presencia de preeclampsia o de preeclampsia no, de hipertensión severa es menor con las pacientes ajustadas que con las que están menos ajustadas. Aquí se hace intervención de forma únicamente en los casos que presentan elevación de la presión arterial, no es de forma sistemática el uso de antihipertensivos. Y esas son las conclusiones. Entonces nos dice que estas pacientes tienen, las pacientes que son más ajustadas, tienen una evolución, se me pierde el botón, tiene una evolución o presenta una hipertensión severa solamente del 27.5% comparado con el 40.6% de las pacientes en las cuales hacemos un control o mantenemos un control que es menos ajustado. Entonces, ya aquí nos dice, ojo, usted debe utilizar alguna estrategia para tratar de mantener a esta paciente dentro de unos niveles de presión arterial más ajustados que lo que estábamos haciendo previamente. Este es otro artículo bien interesante en lo que tiene que ver con la terapia antihipertensiva y es una revisión sistemática publicada por Cochrane en 2018 en la cual mira cuál es el efecto que tienen los medicamentos antihipertensivos en la hipertensión leve a moderada. Y entonces aquí cogen y analizan, entonces ven que el uso de los antihipertensivos definitivamente disminuye la probabilidad de presentar casos de hipertensión severa, que no altera de forma importante la producción de fetos pequeños para la edad gestacional, que es tal vez era uno de los temores en especial con el uso de los betabloqueadores.
con referencias previas, o sea, de uso probablemente del propranolol, que era un medicamento antihipertensivo que se usaba previamente. Entonces posteriormente apareció esa, digamos, como ese temor, pero por lo menos aquí, en este análisis que se hace con el uso del labetalol, no se ve que haya asociación con fetos más pequeños. En lo que tiene que ver con aquellas pacientes, bueno, cuando se compara, y este es el otro, digamos, el otro elemento de esta revisión, lo que mencionaba ahora es la comparación de los antihipertensivos con placebo. Y ahora, cuando se analiza un antihipertensivo con otro, entonces se ve que los resultados son similares en el uso de nifedipina y labetalol, pero que con la alfa-metildopa no se logra tener los resultados que se tienen con esos otros dos medicamentos, que es uno que es, digamos, el medicamento que veníamos utilizando previamente como también de primera línea. Dice que la conclusión de los autores, que la terapia con drogas antihipertensivas en casos de hipertensión leve a moderada durante el embarazo reduce la presentación de hipertensión severa, que es una de las cosas o la principal cosa que queremos evitar para disminuir las complicaciones de las pacientes. Y el tercer artículo, que es, lo coloco aquí en esta esquina, en la publicación de las clínicas de obstetricia y ginecología del año pasado, del 2024, que sacan un volumen especial sobre los artículos que modificaron la práctica en obstetricia, está como punto de referente y es el estudio CHAP, en el cual lo que se hace es hacer un estudio randomizado, aleatorizado, para ver la intervención o cuál es el resultado con respecto de la intervención farmacológica en el manejo de las pacientes hipertensas. Y la conclusión es que aquellas pacientes embarazadas con hipertensión leve tienen, y la idea es mantener los niveles de presión arterial menores de 140/90 y de esta forma se disminuye los episodios de hipertensión severa y sin producir el, digamos, temido pequeño para la edad gestacional restricción de crecimiento. Entonces, este es el cuadrito del resumen de los tres trabajos. Entonces, el estudio CHIPS, 987 pacientes, de las cuales 736 tenían hipertensión arterial crónica, el otro grupo era de hipertensión gestacional, que mantenían presiones arteriales por debajo de 85, de aquellas que estaban por debajo de 100, 105, entonces era menor la presencia de hipertensión severa cuando utilizábamos como punto de referencia para control este valor, que estaban más ajustados y no había diferencia en otros resultados maternos y perinatales. El de Cochrane, que el uso de los antihipertensivos en pacientes con hipertensión arterial leve a moderada disminuye el riesgo de hipertensión arterial severa y no se encontraron diferencia en los desenlaces maternos o fetales y era mejor la nifedipina y el labetalol comparado con el alfa-metildopa. Y finalmente el estudio CHAP, que nos dice que en pacientes hipertensas crónicas hay un menor riesgo de preeclampsia severa y de parto prematuro cuando utilizamos un medicamento antihipertensivo para el control. Estos son los medicamentos que utilizamos o que podemos utilizar en las dosis. El labetalol, que va con una dosis de 200 hasta 2.400 miligramos día. La nifedipina, que va de 30 a 120 miligramos día. Son los antihipertensivos definidos como de primera línea en el tratamiento oral de la hipertensión leve a moderada. Diferente es lo que se hace con hipertensión severa, que no es el tema de la conferencia hoy. Y en segunda línea, con un resultado también positivo en términos de disminuir la preeclampsia severa, pero de un efecto menor, está la alfa-metildopa. En algunos casos puede ser utilizado la hidroclorotiazida con la selección específica de pacientes de acuerdo al cuadro clínico. Y lo que mencionaba previamente, aquellos que son los inhibidores de la enzima convertidora y los antagonistas de receptor de angiotensina no son opción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, vamos a evaluar cuáles son las actividades que tenemos que hacer en cada uno de los momentos del embarazo: preconcepcional, primera visita prenatal, control prenatal, parto y puerperio.
En la consulta preconcepcional es muy importante realizar la valoración del órgano de compromiso de órganos blancos, órganos de Ana que llaman, entonces cerebro, corazón, riñones, hígado. Entonces debemos hacer pruebas de función hepática para tener como punto de referencia que no haya alteración, lo mismo de función renal, tener creatinina, depuración de creatinina, proteinuria en muestra única de orina o proteína de 24 horas. Desde el punto de vista de valoración cardiovascular, el electrocardiograma y ecocardiograma. Y el ecocardiograma es una de las actividades en estas pacientes de valoración preconcepcional, porque si tenemos remodelación de la estructura cardíaca, estamos en mayor probabilidad de tener compromiso durante el embarazo. Hacer la valoración también de retina por oftalmología, valoración de comorbilidades, aquellas pacientes que tienen obesidad, que tienen diabetes, que tienen otras condiciones clínicas, hay que evaluarlas y de acuerdo a eso tomar las decisiones. Revisar la medicación antihipertensiva, si venía utilizando aquellos que no debemos utilizar, hacer el cambio hacia los más seguros durante el embarazo y mientras logramos los resultados y las valoraciones, pues tener en cuenta la posibilidad de la consejería en anticoncepción para estas pacientes y también similar a lo que es con diabetes, podemos tener como primera opción los anticonceptivos de acción prolongada reversibles como dispositivos intrauterinos, bien sea con o sin carga hormonal como el levonorgestrel o medicamentos anticonceptivos de depósito como las barras de los implantes. Primera consulta prenatal es prácticamente la que asume esa actividad preconcepcional porque la posibilidad de consulta preconcepcional en nuestro medio es bastante limitado, entonces casi que siempre lo que acabamos de mencionar que debiéramos hacer preconcepcionalmente tenemos que hacerlo en la primera consulta. Y ya en lo que tiene que ver con el control prenatal, el uso de aspirina en bajas dosis desde la semana 12 para la prevención de preeclampsia, porque este grupo es un grupo de alto riesgo, la valoración domiciliaria de presión arterial, el ajuste de la medicación de antihipertensivo, lo que mencionaba, pasar a medicamentos seguros y efectivos y lo ideal es tratar de llevar a una dosis máxima un primer antihipertensivo para posteriormente adicionar un segundo antihipertensivo si no logramos llegar a la meta de tratamiento. Hacer pruebas de predicción de preeclampsia, entonces fundamental la medición de arterias uterinas y factores angiogénicos en primer trimestre, en segundo trimestre para definir la probabilidad de esa aparición de preeclampsia y pruebas de bienestar fetal de acuerdo a los parámetros generales de valoración. ¿Cuándo es el momento del parto? Entonces, la recomendación está que entre 38 y 39 semanas si venimos con una paciente controlada y ya en caso de que haya algún caso de comorbilidad o morbilidad o este difícil control, pues definir el momento para terminar antes de las 38 semanas, tratando de llegar al menos a las 37 semanas. La vía del parto depende de las condiciones obstétricas y no depende de la presencia o no del trastorno hipertensivo. Deberíamos tener la opción de un parto normal en estas pacientes a menos que existiera una condición obstétrica. Y en el posparto, mantener el control de la presión arterial y hacer el ajuste de la medicación, consejería en lactancia y anticoncepción. Y bueno, muchísimas gracias. Esto era lo que tenía por comentarles con respecto del manejo de la hipertensión arterial crónica.